bienvenidos todos en toda Latinoamérica. Bienvenidos a The American Express Business Class Webinar Series by Forbes Latinoamérica. Mi nombre es Mariano Rivapalacio. Vamos a entrar de lleno a este webinar, esta transmisión especial, para conocer a detalle una información y un tema muy interesante para todos ustedes. Sabemos perfectamente que en los últimos prácticamente 2 años, la adaptación de las empresas ha cambiado a esta nueva normalidad o a esta nueva realidad. Sobre todo si estamos hablando de bienes y servicios, productos, tanto por parte de las pequeñas y medianas empresas como del servicio del autotransporte. Ha cambiado, se ha adaptado la nueva forma de trasladar productos, bienes y servicios. ¿Cómo ha ocurrido esto? Sabemos que ahora, pues el uso del e-commerce ha transformado el canal de venta en toda Latinoamérica. Por supuesto que sí. La era de la digitalización se ha acelerado y ha llegado para quedarse. En parte por la llegada precisamente de la pandemia a todo el mundo. Contar con servicios de transporte eficientes se vuelve fundamental, sobre todo para el sector de las pequeñas y las medianas empresas. De eso vamos a platicar en los próximos minutos, así que los invito a que se queden con nosotros 4 invitados especiales, 4 voces autorizadas del ramo, precisamente para conocer sus recomendaciones, sus experiencias y sus puntos de vista. Y les voy a presentar a continuación precisamente a nuestros invitados especiales. Comienzo primero con Manuel Sotelo. Manuel Sotelo es vicepresidente de la región norte de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, la Canacar. Manuel, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros en este webinar. En nombre de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga, Canacar, y del presidente, el ingeniero Ramón Medrano, les damos las gracias por invitarnos a este importante evento. Estoy a la orden. Al contrario, Manuel, muchísimas gracias por regalarnos mucho de tu tiempo. Sabemos que eres una persona ocupada, pero importante en esta transmisión especial. De la misma manera, quiero agradecer a Ashish Punch, el CEO de Pickup México, también su disposición para platicar con nosotros. Ashish, bienvenido. Gracias. Buenas tardes. Hola Mariano, muchas gracias por la pregunta. Muchas gracias Forbes, muchas gracias American Express para invitarme por la plática sobre logística en México. Gracias. Al contrario, Ashish, muchísimas gracias también por parte de tu tiempo para platicar con la gente que está conectada en estos momentos con nosotros. También agradezco su presencia en este webinar a Isaí Pérez. Él es director general de Baltons Group. Isaí, bienvenido. Gracias. Buenas tardes. ¿Qué tal, Mariano? Muchas gracias. Buena tarde a todos. Antes de comenzar, me gustaría felicitarte por tu gran trayectoria en el periodismo. Gracias a Forbes, gracias a American Express, y un saludo enorme a mis colegas expositores del día de hoy. Y estoy seguro que juntos vamos a analizar las necesidades y soluciones respecto al sector del transporte de mercancías para las pymes. Y así será. Isaí, muchísimas gracias por estar con nosotros también. Gracias. Y por último, y no menos importante, también quiero agradecer la presencia de Paulina Muñoz. Ella es directora administrativa de Transportes Mumor. Paulina, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Gracias, Mariano. Muchas gracias a Forbes y American Express por tomarme en cuenta para este panel y pues un honor estar con los colegas. Así es. Vamos a empezar. Quiero empezar con Manuel para que nos cuente un poco sobre el panorama del sector de autotransporte en México. Manuel, ¿cómo han visto ustedes la demanda de servicios de transporte de carga en lo que va de este año? ¿Y cuáles son las expectativas? ¿Ha habido una mayor demanda por parte de las pequeñas y las medianas empresas? Adelante, es tu tiempo. Primero que nada, a mí me gustaría empezar dando a conocer cuál es la composición de las empresas dadas de alta en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, donde nosotros tenemos la autorización para poder dar nuestro servicio. De las 184,000 empresas de carga en México, el 97% son pequeñas, micro y pequeñas industrias. El 97%, el 2% son empresas medianas y solo el 0.64% son grandes empresas. ¿Y cómo se dividen estos rangos? Bueno, de 1 a 5 unidades son micro, de 5 a 10 unidades son pequeñas y hasta de 31 a 100 unidades son medianas. De más de 100 unidades son grandes empresas. En una encuesta que se realizó en este año, en julio, con los miembros de Canacar,
nos vimos de que en la situación que se está viviendo retrocedimos con el último año, podemos decir, normal, ¿verdad? Con el 2019, donde ha bajado en un promedio en todas estas empresas del 29% en la facturación que tenemos en las empresas, un 29%, un 28% en la productividad. Y yo creo una noticia buena es que solo bajamos un 3% en la plantilla laboral. Las micro bajaron el 32.5%, las pequeñas el 30%, las medianas el 23.8% y las grandes el 22%. Eso nos dice que las empresas estamos trabajando en un promedio alrededor de 60-70% de lo que trabajamos antes de esta situación de salud. Y luego hay sectores diferentes que, por ejemplo, un sector del transporte que trabajaba o que trabaja para la industria automotriz fue uno de los más afectados. Aquel sector de transporte que da servicio para llevar todavía también uno de los más afectados. Los que no salieron tan afectados son todos aquellos transportistas que le dan servicio a la industria maquiladora, a la industria de exportación y de importación que tenemos en el país. Entonces, podemos partir de estos datos que tenemos, que la facturación de los transportistas cayó un promedio del 29% desde el inicio de esta situación sanitaria que vivimos. Eso quiere decir que en general la carga, lo que nosotros movemos, no ha crecido todavía. Si los grandes no han alcanzado todavía el nivel de carga que nos contrataban, pues los pequeños y medianos, pues menos. Oye, Manuel, aquí por eso es importante conocer la expectativa que ustedes tienen. Si bien la recuperación a raíz de la llegada de la pandemia para este sector ha sido lenta, muy difícil, ya nos lo comentas, incluso a finales del 2019, 2020, bueno, el panorama es muy, muy difícil. ¿Cuál es la expectativa? ¿Tú crees que para el año 2022 ustedes puedan ver alguna recuperación significativa? Eso esperamos. Y hay un dato importante que según el Banco Interamericano de Desarrollo será en el 2022 precisamente que el comercio y las exportaciones se recuperen. Nosotros estamos apostando a eso. Debemos recordar que también ha habido problemas en la logística y que nos afectan a todos los actores de la logística. El hecho de que hacen falta algunos componentes, sobre todo para la industria automotriz, como son los mentados chips, ¿verdad? Que todos vemos en las noticias, que no se ha fortalecido, que no se ha, todavía no tenemos los chips suficientes y algunos otros componentes de algunos otros mercancías que se producen en México. Vaya, como el factor tecnológico juega un papel muy importante y sí, esperemos que la recuperación ya a partir del próximo año, que ya prácticamente estamos a unos cuantos meses de iniciar el 2022, se vea de manera significativa para el sector. Gracias, Manuel. A Manuel Sotelo de Nacanacar, importante lo que nos acaba de comentar. Ahora quiero seguir con Isaí Pérez y también con Paulina Muñoz. Ambos son muy importantes los puntos de vista, son dos representantes de empresas de transporte de carga, su opinión para esta parte, este sector tan importante precisamente para México y América Latina. Paulina, primero quiero empezar contigo, que prácticamente la misma pregunta, el mismo cuestionamiento es para los dos. Paulina, ¿cuáles son los requerimientos de transporte de una pyme en la actualidad? ¿Se transformaron a raíz de la pandemia, Paulina? Sí, mira, sí, como comentaba Manuel, así como en el transporte, la mayor parte de los empresarios somos micro y pequeños empresarios. En México, en general, más del 95% las empresas se conforman de pymes. Entonces, algo que identificamos en la pandemia es que tuvimos que cambiar la forma en la que entregamos nuestros productos, ¿no? Hablando de los clientes a los que les damos servicios y hablando más de las pymes. Tuvieron que buscar canales diferentes para la distribución y sobre todo porque en la pandemia aumentó mucho el autoempleo y que esto es, pues mucha gente empezó a vender en línea productos, ¿no? Entonces tuvieron que especializarse y que buscar las maneras y capacitarse desde cómo ofrecer tu producto en línea y cómo hacer que tu producto llegue a una persona que tú estás en Ciudad de México y tienes que entregar un paquete pequeño a Ensenada, por ejemplo. Eso hemos identificado. Nosotros ya no es solamente ofrecer, enfocándonos a las pymes, servicios de transporte o el flete, sino son servicios de valor agregado.
en donde tenemos que ofrecer asesorías, no nada más el flete, sino también embalaje, empaque, almacén y la entrega al destino final. Yo les voy a poner un ejemplo que tuve justamente en la pandemia. Un sector que también sufrió mucho fue el sector del vino. Hay muchos pequeños productores de vino que le venden mayormente a hoteles y a restaurantes. En la pandemia, por el cierre de estos lugares, estos pequeños productores pues no tenían a quién venderle. Y con el auge del e-commerce, decidían poner sus productos en Amazon o en las tiendas en línea como Walmart, H-E-B, etcétera. Pero tenían un gran problema porque eran ventas pequeñas, pero no tenían problemas en la logística para, no sé, soy un productor de vino que está en Querétaro, pero tengo que mandar un paquete de unas 10 botellas de vino para que se venda en Amazon, a través de Amazon, ¿no? Y tenían estos problemas porque no tenían el equipo para mandar un solo paquete. Las empresas de paquetería o de consolidado pues no dan un servicio personalizado, y sobre todo cuando vamos a descargar en estos grandes embarcadores, pues piden ciertas características para la unidad, para el operador, etcétera. Entonces, vimos un área de oportunidad en las pymes, en estos pequeños productores, para darles asesoría desde cómo mandar su producto, encargarnos del embalaje del producto y de la entrega en estos estas grandes tiendas en línea, para que ellos pudieran colocar su producto ahorita que pues, no tenían como forma de venderlo en físico, no podían venderlo en restaurantes. Y ahí sí vimos una gran área, pero no nada más para ofrecer el servicio del flete, sino darles un servicio de valor agregado. Eso es lo que nosotros pudimos identificar en esta época. Importante, Paulina, lo que nos estás comentando, porque ahorita al conocer la opinión y la experiencia de Isaí Pérez, precisamente, yo creo que va a coincidir muchísimo contigo. En tu caso, Isaí, debido a esta aceleración en la era digital, por decirlo de alguna manera, esta aceleración del e-commerce, ustedes específicamente, ¿cómo se han tenido que adaptar a los nuevos requerimientos que tienen las pequeñas y las medianas empresas, Isaí? Mira, prácticamente los requerimientos, antes de hablar de la nueva situación sanitaria, nos venimos manejando con la clásica selección de proveedurías dentro de la pyme al sector de transporte, que cuente con una buena infraestructura, ¿sí? Quiere decir camiones en buenos estados, los antidoping de los operadores y toda una serie de infraestructura y de procesos que estén bien identificados para tener una buena sinergia entre lo que es el cliente y el proveedor. Y sin duda, pues bueno, al final también uno de los requerimientos que buscan las pymes son los días de crédito, ¿sí? Que es muy importante señalar eso. ¿Por qué los días de crédito? Porque normalmente las pymes, cuando buscan al sector del transporte, buscan esa parte de financiar de 30 días o más, donde aquí yo los invitaría a las pymes que sí vieran esa parte de formalizar los contratos, ¿sí? De los créditos, para que se pueda dar una buena comunicación entre una extensión de su negocio, que en este caso somos nosotros como línea de transporte, y a los productores, ya sea de bienes o de servicios. Y sin duda, también otros de los requerimientos que buscan las pymes en el sector del transporte, pues es la seguridad, ¿sí? Hablando de seguridad, me estoy enfocando al monitoreo 24/7, un plan de acción, me refiero a plan de acción en situaciones de riesgo, llámese robo, llámese algún bloqueo en carretera, situaciones críticas o vulnerables, ¿sí? Que es un tema lamentablemente en crecimiento en nuestras carreteras en México, y sí vimos nosotros un considerable aumento en el sector del transporte en carreteras. El robo fue algo muy fuerte, y eso también te viene a hacer un cambio dentro de tus procesos de seguridad. Y sin duda, pues el tema de la veracidad a la información, la confianza en sus procesos, la efectividad en los tiempos de entrega, que es muy importante, ¿sí? Y sin duda, pues nos vimos afectados y nos fuimos transformando con el hecho de cumplir con las medidas sanitarias, tanto internas y externas al momento de llegar con los clientes. Eso ya es una transformación, pero particularmente lo que más me agrada es que nos digitalizamos. ¿En qué sentido? Nosotros como línea de transporte que estamos operando en las aduanas, en las principales aduanas de México, portuarias,
para hacer énfasis. La parte de la digitalización fue muy eficiente porque ya las maniobras para entrar a cargar por las mercancías de nuestras pymes ya no eran documentos impresos, sino digitales, inclusive ya algunos con QR. Eso para nosotros nos ayudó bastante, te elimina tiempos muertos, te hace más eficiente, más efectivo y todo está dentro de un sistema. Para mí, la verdad, fue algo que la verdad vino a revolucionar estas nuevas medidas. Y pues, sin duda, nosotros antes de iniciar este tema de las medidas sanitarias, ya venimos manejando aplicaciones para nuestros clientes, inclusive los ajustes de recibido. Les costaba mucho trabajo a nuestros clientes entender que le tenían que firmar al operador en su tablet de recibido, ¿sí? Y todavía ellos se concentraban en la clásica hojita con el sello. Y si no me entregas mi sello, no me puedes facturar, y se viene una serie de, ellos no pueden meter sus costos y demás. Para nosotros fue extraordinario porque se presentó el tema de lo que es los ajustes de recibido con firma digitalizada, y para nosotros fue perfecto, fue excelente, la verdad. Sin duda fue un gran cambio y fue algo que vino a acelerar esta parte de los procesos logísticos. Sí, por supuesto, Isaí, el cambio de perspectiva y de cultura que se tiene, pues se tenía para la mayoría de las pequeñas y las medianas empresas, los microempresarios, incluso los empresarios de gran magnitud, pues bueno, vino a acelerar, como ya comentábamos, el avance de la tecnología, la era de la digitalización, el e-commerce, y ya comentabas tú, el factor seguridad sigue siendo, con digitalización o no, sigue siendo muy importante para todos los empresarios pequeños, grandes, medianos, no importa el tamaño, la seguridad de que su mercancía, sus productos lleguen a buen puerto, sanos y salvos, para que toda la gente los pueda consumir. Importante haber escuchado a Paulina y también a Isaí, pero también es importante escuchar a Ashish para que nos pueda hablar específicamente sobre el transporte de última milla, pues que se ha convertido en un factor crucial para las pequeñas y medianas empresas que han incursionado en el comercio electrónico. Ashish, en este aspecto quiero preguntarte específicamente, ¿cómo han visto esta transformación desde Pickup? Gracias, Mariano. Pues, como sabemos, el comercio electrónico ha crecido el último año mucho más que esperamos. 80% fue el crecimiento de e-commerce en México. También ha aumentado la competencia. Se refiere que hay mucha competencia adentro de Amazon, adentro del Mercado Libre. Obviamente todo el mundo está vendiendo en Facebook, WhatsApp, Shopify, WooCommerce. Entonces sí hubo un crecimiento bastante increíble, pero también ha visto mucha competencia. Lo que ha pasado es Amazon y Mercado Libre puso expectaciones muy altas por los consumidores. Hoy en día los consumidores quieren rápido, ¿no? También quieren opciones como recolectar desde la tienda, o también retornos o entrega mismo día. Entonces las expectaciones son muy altas y pymes y negocios tradicionales no son preparados para ofrecer este estilo de experiencia al cliente final, ¿no? Entonces, Pickup está viendo que hay crecimiento, pero falta de conocimiento también existe. Y pues esa es la parte del camino que estamos en México. Gracias, Ashish. Importante también lo que nos has dicho desde el punto de vista de Pickup. Importante. Ahora vamos a pasar a una segunda ronda en la cual le quiero preguntar, hacerle el mismo cuestionamiento a los cuatro, precisamente para entender cuatro diferentes perspectivas. En este aspecto, me gustaría preguntarles sobre los desafíos que enfrentan las pequeñas y las medianas empresas a la hora de contratar servicios de transporte y de logística. ¿Cuáles son los desafíos que ustedes están viendo? Comenzamos con Manuel. Adelante, Manuel. Sí, cómo no. Yo creo que los desafíos que tienen los que nos contratan los servicios son los mismos que tenemos en principio los transportistas. Una deficiente infraestructura que tenemos en carreteras, puertos, aeropuertos, mano de obra calificada, inseguridad en el país, sobre todo volatilidad de la demanda y tipo de cambio. Algo que yo le aconsejaría a las empresas que van a contratar los servicios
un transportista es que en principio que busquen a un transportista que está dentro de la formalidad. ¿Por qué? Bueno, pues ahí empezaría yo viendo en quién o en manos de quién voy a poner mis mercancías para que sean trasladadas de un punto a otro. Y lógicamente las empresas que están en la formalidad pues son más rastreables que aquellas pues que están en la informalidad. Yo empezaría por ahí y luego juntamente con esa formalidad, los permisos que tenemos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que nos obligan a que tengamos un seguro de responsabilidad civil, que nuestros operadores cuenten con la licencia correspondiente, la licencia federal para poder mover esas mercancías, que han pasado por cursos de capacitación, que cuidan las horas de manejo, ¿verdad? Que dan sobre todo la certeza de que la mercancía que se subió a un vehículo de transporte llegue a su lado. La gran mayoría de las empresas contamos con equipos de GPS, no nada más en el tractocamión, sino también en el remolque. Hacemos una carta aporte, una factura deducible para que ellos no tengan problemas para el momento que tengan que hacer su gasto deducible en transporte. Entonces, yo creo que ese es el mayor reto que pudieran tener las empresas, ver con quién se están asociando en el movimiento de sus mercancías. Sí, y sobre todo la confianza, Manuel, qué bueno que lo aclaras y lo traes a la mesa. Importante también que menciones la infraestructura y la relación que hay con las autoridades, con el gobierno federal, los gobiernos locales. Eso es muy importante porque también estamos hablando de temas que están regulados y finalmente todos ustedes también tienen que entrarle al rollo de la regulación y respetar normas y leyes. Eso también es muy importante y esto lo tiene que tener muy claro también el pequeño y el mediano empresario. De la misma manera, Paulina, te lo pregunto, ¿cuáles son los principales desafíos que están ustedes viendo precisamente con las pymes? Gracias. Pues sí, coincido con Manuel. Hay cuestiones externas que lamentablemente, por más que hagamos esfuerzos, digo, ahí la Canacar que está muy metida en todo lo que tenga que ver con el autotransporte, pues son cuestiones ajenas a nosotros, como la inseguridad, que creo que es un factor muy importante que hace que la logística no se lleve como se deba de llevar. Cuestiones como casetas tomadas, manifestaciones que hacen que el transporte no fluya como deba de, ¿no? Que esas son, insisto, cuestiones externas. Cosas que están en nuestras manos, pues justamente ser formales, ser serios, que las pymes se fijen muy bien en quién están contratando, y no nada más las pymes, también grandes, chiquitos, grandes y medianos, se fijen a quién están contratando. Yo creo que el gran reto que se viene para el 2022, y yo creo que mis colegas traen este tema súper presente, que es lo del complemento carta-aporte, que esto aplica para grandes, pequeños, medianos, ¿no? Que es justamente necesitamos, nosotros como proveedores de servicio de transporte, necesitamos la información de la mercancía que nos están cargando, el peso, qué tipo de mercancía es, para que nosotros tengamos que emitir este documento antes de salir a viaje, ¿no? Entonces, esto nos compete, no importa el tamaño que sea, nos va a tocar y es un gran reto, y yo creo que empezaría también por ahí, que también los clientes o los usuarios de transporte, sea del tamaño que sea, que yo he tenido experiencias un poco mejores con pequeñas empresas, tienen su información obviamente más a la mano, más clara, la comparten muchísimo más fácil que una empresa muy grande, mientras más grande es más complicado. Pero yo empezaría por ahí, ese es el gran reto que se viene, pero creo que es un gran reto, pero es bueno justamente porque las empresas que estamos formales, que somos serias, pues vamos a cumplir con este requerimiento. Y es un requerimiento en donde te piden el nombre del operador, la licencia, el permiso de la SCT, entonces quien está en regla, pues va a ser fácil poder cumplir con este requerimiento, ¿no? Entonces, pues yo dejaría esto a la mesa. Muchísimas gracias, Paulina. Yo me imagino que Isaí también coincide mucho contigo y con Manuel, y ya nos comentaba Paulina Isaí que básicamente hay, digamos, unos cuestionamientos específicos para las personas cuando los van a contratar a todos ustedes. ¿Tiene que ver con el aspecto del presupuesto, Isaí, primordialmente? ¿Tiene que ver con el aspecto de la seguridad? ¿Tiene que ver con el aspecto de la reglamentación? ¿O es todo junto? ¿Cuáles son los desafíos que ustedes están viendo en las pequeñas y medianas empresas?
Perfecto, mira, sí es todo junto al final del día. Si las pymes o todos nuestros clientes pagan unas tarifas justas en un tiempo acordado, evidentemente para ellos les sirve mucho porque tienen credibilidad, ¿sí? Y en el momento de que tienes credibilidad, pues si una empresa pierde su credibilidad, pierde todo, ¿no? Y sin duda también el tema de cuando vayan a elegir a sus proveedores, es muy, pero muy importante que eliminen intermediarios. ¿Sí? Que se acerquen directo con su proveedor, directo con la línea de transporte para evitar esos intermediarios, porque al final del día llegan a entorpecer la información, ¿sí? Yo los invito a las pymes, a las empresas a que busquen a esos proveedores directos, porque sin duda se va a asegurar mayor eficiencia, mejor comunicación, entre otras variables que vamos a tener a favor. Y por ende la reducción de costos, ¿sí? Que al final del día esos costos van a repercutir mucho en los precios de los productos y servicios, y que al final del día nosotros como consumidores pagamos toda esa serie de burocracia o todos esos intermediarios que en la cadena de logística en ocasión llegan a interrumpir esa información. Pero sí los invito a las pymes a que puedan y se den a la tarea de desarrollar a sus proveedores, pero de manera directa. Muchísimas gracias, Isaí. Exactamente, el saltar esta serie de contratiempos y de obstáculos es importante porque precisamente como ustedes ya lo confirman, reduce tiempos y reduce costos, que es lo que está buscando en estos momentos la mayoría, si no es que todos, ¿no, Isaí? O sea, ahorita no es momento de estar gastando de más, lo que quiere la gente es ahorrarse dinero. Correcto, correcto. Y también otro desafío es que nos entiendan a nosotros como línea de transporte en el sentido de que las mercancías llevan un cierto periodo de traslado. A nosotros nos regula lo que es la NOM 087, la NOM de fatiga, que lleva ciertos horarios donde el operador debe de cumplir con las horas de conducción y horas de descanso. Pero en ocasiones los clientes, por darte un ejemplo de nuestra línea de transporte, salen los contenedores de Manzanillo a Ciudad de México y salen a las 10 de la noche y quieren que el camión amanezca en Ciudad de México a las 6 de la mañana. Es irrisorio, ¿no? Y la competencia desleal, ¿sí? En ocasiones, esas líneas de transporte que no están conformadas con la legalidad, como bien comentaba Manuel, provocan esos accidentes en carretera que se ven afectadas terceras personas. Yo invito a las pymes y a todos nuestros clientes que nos comprendan más en ese sentido. ¿Para qué? Para llevar una logística. Y sin duda el que lo va a hacer, lo puede hacer, pero no dentro de esa legalidad. Y eso al final del día se traduce en seguridad. Así es. Importante lo que nos comentas, Isaí, el aspecto de la seguridad para que quienes contraten efectivamente sus servicios puedan tener la confianza y la tranquilidad de que en tiempo y forma, una vez entendido cómo opera y cómo se lleva a cabo la logística, se pueda llegar precisamente a tener un buen acuerdo. De la misma manera, Shiz, ¿tú opinas igual? Estos son los principales desafíos. ¿Cuál es la perspectiva en cuanto a estos retos de las pequeñas y medianas empresas que ustedes ven precisamente desde Pickup? Primero, yo tengo diferentes puntos de vista sobre la última milla. Pienso que última milla en los últimos 40 años es la milla donde ha hecho máximo innovación. Como dijo Manuel, que GPS fue inventado precisamente por la necesidad de hacer tracking de tus mercancías internacionalmente, en marina, todo eso. Y desde ahí empezó la innovación y FedEx empezó el día siguiente entregas en 1974. Entonces yo puedo dar muchos ejemplos así, estamos hablando de entregas de drones y vehículos autónomos y todo eso. Entonces hay muchos ejemplos a concluir que la última milla ha hecho bastante innovación, ha invertido mucho dinero tecnológicamente, pero lo que falta es en e-commerce precisamente. Yo siempre digo, logística es una parte. Hay otras partes importantes como métodos de pago, su plataforma de e-commerce, tu marketing digital, tu experiencia cliente 360. Mayoría de las personas y sellers piensan que teniendo una buena logística es la respuesta para éxito. En mi opinión, logística es primordial, pero ese no garantiza el éxito de
su negocio. ¿Qué quiere decir? Los vendedores no son expertos en logística, ¿no? Número uno. También quiero decir que cada empresa, paqueterías y empresas logísticas no son iguales. También tienen sus pros y también tienen sus cons, ¿no? Hay paqueterías que no pueden hacer entregas en zona extendida, hay paqueterías que no ofreces overnight, hay paqueterías que no entregas mismo día, hay paqueterías que no ofrece entregas garantizadas. Entonces, cada paquetería son diferentes. Como dije en la primera pregunta, la expectación es Amazon y Mercado Libre ha tenido mucho altos y consumidor pides más o menos este estilo de experiencia cuando está comprando en otras tiendas. Entonces, yo veo que el primer desafío es que una relación, encontrando una alianza correcta con un e-commerce que se entiende su necesidad, se adapta con su necesidad, porque por fin entendemos que logística, aunque que sea, puede ser muy buena, pero los otros tres pilares que le compartí que no existen en su negocio, no vas a escalar, no vas a tener el crecimiento la oportunidad que existe en México. No, y sobre todo entender que las pequeñas y medianas empresas, Ashish, pues bueno, también tienen, digamos, dentro de todos sus gastos, su caja chica, etcétera, presupuestos, pues uno derivado precisamente a la actualización de sus sistemas. Y yo me imagino que también es una principal duda o inquietud que muchos pueden tener. ¿Cuánto voy a invertir en la actualización de mis sistemas y mis procesos precisamente con la actualización? Es algo que ustedes también están viendo de manera inmediata, ¿no, Ashish? Precisamente entendimos que el tema solamente no era logística, tenemos que resolver otras fricciones en e-commerce, como le dijiste correctamente, digitalizar, gestión de todos los pedidos, facturación. Hay muchos otros impactos alrededor del negocio y logística, obviamente, como es la parte complicada y también toma más tiempo. Y pues es el último punto de tener su producto en manos del cliente, toma más enfoque. Pero nosotros, digamos, la primera mía es donde es todo lo que hagamos de preparación de pedido, picking, packing, y utilizamos tecnología para agilizar esos procesos manuales para que los pymes puedan enfocar lo que es ventas, lo que es crear oferta y no hacer los trabajos que no son core para su crecimiento. Así es. Importante entonces establecer la función de cada quien. Gracias, Ashish, exactamente por tu aportación. Vemos que hay muchas coincidencias, algunas discrepancias, pero importante que el tema general va de la mano. Todos están de acuerdo en que se tienen que acelerar los procesos y se tienen que ver exactamente y se tiene que ver y cuidar precisamente por la seguridad de estos mismos para garantizar exactamente las entregas correctas para todas las pequeñas y medianas empresas. Es momento de pasar a la tercera ronda. Hay una serie de preguntas que también quiero compartirles a nuestros invitados especiales. Nuevamente comienzo contigo, Manuel. Importante conocer tu punto de vista. Hemos hablado sobre los retos de las pymes en materia de transporte, Manuel. Pero ¿qué sucede con las del sector autotransporte? ¿Cuáles son los desafíos que ustedes enfrentan? Aquí sí necesitamos mucho tiempo, así que me hacen señas cuando cortemos. Uno de los principales problemas que tiene nuestro sector, y yo creo que el país, es la inseguridad. Efectivamente, hay unas estadísticas donde muestran que ahora, hasta agosto de 2021, ha bajado un poquito la inseguridad en las carreteras, en el autotransporte federal. Sí es cierto. Lo que también ha sucedido es que cada día son más violentos los asaltos a los conductores de estos tractocamiones que mueven la mercancía, ¿no? Entonces, nosotros lógicamente le pedimos a las autoridades federales, estatales y municipales, pues que tengan a los responsables, ¿verdad? Que haya un Estado de Derecho en nuestras carreteras. Entonces, ese es uno de los puntos
Y lo pongo de esta manera porque yo creo que es como realmente podemos ver cuál es la incidencia que está viviendo el transporte. La otra, que no es menos importante, es la escasez de operadores. Y sabemos, y últimamente se ha hecho muy famoso, ¿verdad? Porque en Europa, en Estados Unidos, desde siempre hay escasez de operadores. Creo que en Estados Unidos faltan 80,000 operadores. En México se estima que faltan 50,000. ¿Y qué está sucediendo con nuestros operadores? Nuestros operadores están dejando las empresas mexicanas, están yendo a trabajar a Estados Unidos. Y aquí un reclamo, yo no sé si se valga, ¿verdad? Un reclamo al gobierno americano. Fíjense nada más, a Estados Unidos están trayendo operadores de Asia, operadores de Europa, de Sudamérica, de todas partes del mundo, porque realmente hacen falta. Pero todos los operadores de todas estas partes del mundo están entrando de una manera migratoria legal. Los nuestros no. Andan alrededor de 40, 50, 60,000 operadores mexicanos trabajando con empresas americanas, pero la gran mayoría en una situación ilegal. De tal manera que cuando alguna de las autoridades que está soportando que esto suceda está de malas, pues le quita su visa para cruzar a Estados Unidos y ya no va a volver a cruzar en su vida. Entonces estamos haciendo los mexicanos, porque eso se ha dedicado mucho a la Cámara, tenemos al menos un centro de capacitación de operadores en cada uno de los estados. Entonces estamos haciendo operadores que nos están regresando los americanos todos los días sin la posibilidad de que puedan ser contratados por las empresas mexicanas para que hagan transporte internacional. ¿Qué solicitamos a la autoridad americana, quien sea responsable de esto? Que de alguna manera le den una legalidad a ese operador mexicano que está trabajando con la empresa americana. Otra situación que, como platicaba ahorita Paulina, ¿verdad? Es algo que nos trae bastante preocupados en los últimos meses, es la certeza operativa. Nosotros estamos de acuerdo y sabemos que el gobierno combate la informalidad con acciones que impactan pero son acciones que impactan a los formales. Un ejemplo es el CFI de ingreso con complemento carta aporte. Está hecho y hemos estado tratando desde la Cámara de juntarnos con ellos, de ver en conjunto cómo es la logística del transporte, cosa que no nos han aceptado en un gran porcentaje. Entonces, estamos por iniciar a partir del 1 de diciembre de este año una situación que es impráctica para la logística del movimiento de las mercancías, llámese la que sea. Nosotros esperamos, y me toca decirlo, esperamos que posiblemente haya en el 2022 un desabasto de mercancías por esta aplicación que está haciendo la autoridad federal, el SAT, y ojalá y tengan a bien escuchar a los transportistas, a los expertos, a los logísticos, para que tomen una buena decisión. No nos oponemos a que esto se haga, pero esperamos que haya una buena decisión. Y por último, no sé cuánto tiempo me pudiera quedar, la renovación vehicular. Fíjese, acabamos de rebasar los 19 años de antigüedad en nuestra flota vehicular que anda transitando por nuestras carreteras mexicanas. 19.25 años. Nunca habíamos llegado a ese número. Hace 2 años era 18 años y por muchos años andábamos entre 18 y 17. ¿Qué necesitamos? Sobre todo las pequeñas micros, pequeñas y medianas industrias. Políticas públicas que nuestro gobierno apoye, ayude a que los transportistas con menos capacidades económicas tengan la posibilidad, a lo mejor no de comprar un tractocamión nuevo, pero sí un usado, de tal manera que si alguna empresa que tiene camiones nuevos y lo va a renovar a los 3, 4 años, que haya políticas públicas y que haya apoyos para que estas unidades seminuevas puedan ser financiadas a los pequeños, medianos y micros empresarios. Muy bien, Manuel. Y es importante por último... Sí. Adelante, Manuel, sí, adelante. Por sí, último, tenemos unos cuantos segundos. Lógica,
Sí, perdón. Lógicamente, teníamos unos incentivos para la chatarrización de los vehículos, que a lo mejor pudiera ser algo que nuestro gobierno pudiera implementar para modernizar más nuestra flota. Sí, importante lo que acabas de hacer. Finalmente, la Canacar no es la primera vez que alza la voz con estos señalamientos específicos, Manuel, importante. Yo creo que nos están viendo y seguramente van a tomar cartas en el asunto. Importante es su labor, les corresponde hacer y brindar la seguridad y atender todos estos puntos que has comentado bien a bien, Manuel. Para Isaí, ¿cuáles serían las claves para que una pequeña y mediana empresa elija al proveedor de transporte que se ajuste a sus necesidades? Muy bien, como comentabas, Ashish, que busque proveedores con experiencia, que implementen tecnología, que estén en la vanguardia, porque con ello sin duda te van a dar seguridad. Y también lo que es que busquen proveedores flexibles, que esa flexibilidad les ayude para adaptarse a las necesidades que cada pyme, cada cliente busca, y con ello puedan satisfacer mejor las condiciones de servicios, mejorar costos y calidad. ¿Sí? Y también yo sugiero a las pymes que a las empresas de transporte pequeñas los busquen con el objetivo de que se puedan crear esas alianzas donde se puedan desarrollar los negocios de manera directa. En ese sentido, se vuelve más especializado el transporte y con esa especialización que tiene el transporte, evidentemente el servicio que está buscando la pyme para transportar sus mercancías va a ser un servicio más dedicado, más eficiente y con una mejora en todos los sentidos. Y con ello, ¿sí? Dejas a los expertos la manera de transportar tus mercancías y tú te enfocas, como decía Ashish, a las ventas, te enfocas a lo que es a desarrollar más negocios, te enfocas a que tus clientes que ya tienes como pyme, ver qué es lo que les hace falta, qué necesidades tienen tus clientes, y a los expertos les dejas lo que es la transportación, y sin duda la pyme se mantiene en un nivel de progreso y de crecimiento. Así es, zapatero a tus zapatos, dirían los abuelos, ¿no? Definitivamente cada quien en lo que le corresponde. Muchísimas gracias. Pero en cuanto a la oferta de servicios, ¿es suficiente actualmente? ¿Cuáles serían las áreas de oportunidad? Yo creo que no es suficiente. Yo creo que ahí hay una gran área de oportunidad para darle servicio a las pymes. Normalmente uno como transportista dice, le quiero tirar a lo grande, quiero darle servicio a los grandes embarcadores y a los grandes usuarios de transporte, pero como el ejemplo que les puse de los productores de vino, así hay muchísimos casos de gente, o sea, autoempleo, pymes, que requieren servicios de transporte, pero no encuentran servicios de transporte que se adecúen a lo que ellos necesitan. Otro ejemplo que tengo es gente que vende helados artesanales. O sea, yo sí me voy a lo pequeñito, que vende helados artesanales y buscan unidades que se adecúen al tamaño de la mercancía que requieren que llegue, ¿no? Nosotros en Transporte Momor, de hecho, nosotros nos estamos especializando justamente en unidades de rango medio y pequeñas, porque vemos una gran área de oportunidad ahí. Por el momento nosotros no tenemos tráiler, tenemos unidades de Rabón para abajo, Rabón y Cabover. En la pandemia justamente vimos una gran oportunidad en la media milla. Se habla mucho de la última milla, pero no tanto de la media milla, que es crucial para que se dé la última milla, ¿no? Entonces ahí vimos una gran área de oportunidad. Y pues sí, justamente creo que hay que voltear a ver más a las pymes para darles un servicio, pero pues ¿qué se necesita para darle un servicio a una pyme? Darles un servicio de valor agregado, no nada más el servicio de flete, sino capacitación, asesoría. Como dices, si yo vendo helados artesanales, no me quiero, o sea, solo me quiero dedicar a vender helados artesanales, necesito a alguien, un proveedor que me dé las mejores opciones para que mis helados artesanales lleguen en tiempo y forma a mis compradores, ¿no? Entonces, creo que necesitamos voltear a ver más a las pymes para darles, nosotros como proveedores de servicio de transporte, para darles un servicio personalizado y de valor agregado con tecnología, para que al final los productos pues lleguen al consumidor en la mejor manera posible. Muchísimas gracias, Paulina. Y bueno, sabemos, ya se nos está acabando el año, estamos en noviembre, viene la temporada más importante de forma general, promociones, programas en materia de ventas.
Navidad, por ejemplo, el intercambio de regalos, el traslado de un punto a otro. En este punto específicamente, Ashish, ¿cuál es la perspectiva que ustedes ven precisamente con este cierre de año? Muy bien, gracias. Pues Buen Fin está de hecho en 2 días empieza el Buen Fin, la temporada más esperada por esta temporada de compras. Yo pienso que pymes tienen que enfocar lo que es más experiencia. Pymes tienen que buscar dónde pueden agregar mejor experiencia por su consumidor, porque la idea no es vender una vez, la idea es que vendemos y generamos una lealtad y con buena experiencia con el cliente, ¿no? Yo recomiendo a sellers que se busca un proveedor que se ofrece, que es entrega mismo día siguiente, que tiene APIs, que tiene plugins, que tiene la capacidad de hacer notificaciones, que puede manejar su logística inversa, que pueden, aunque que no es mi favorito, pero pueden ofrecer entrega contra pagos, opciones que, como Isai decía, la flexibilidad para su necesidad. Entonces, el mejor proveedor es que tiene lo que necesita el negocio. Muy bien, Ashish. Pues sí, importante que todo esto, la gente que se dedica precisamente a esta industria, las pequeñas y medianas empresas, pequeñas, grandes, no importa el tamaño, saben que siempre el final de año es una gran oportunidad, con o sin pandemia. Eso nos queda perfectamente claro. Y bueno, pasamos a nuestra última ronda. Hemos escuchado 4 puntos de vista muy interesantes de este sector. Hemos aprendido, hemos escuchado recomendaciones, hemos conocido exactamente cómo es el panorama actual, el problema de la inseguridad, el avance de la tecnología, el uso del e-commerce, cómo se destinan precisamente dinero y presupuesto precisamente para la actualización. Por eso queremos entrar en una etapa final en la que escuchemos de todos ustedes y cada uno de ustedes, nuestros invitados especiales, su recomendación, su conclusión, sobre todo, que si pueden dar un consejo, tanto para las pequeñas y medianas empresas como para el sector del autotransporte. Y empezamos contigo, Manuel. Tu conclusión final, por favor. Y cómo no, muchas gracias, Mariano. Yo creo que estoy totalmente convencido que la profesionalización de cada uno de los sectores, de cada una de nuestras empresas, porque igual dentro de un sector habemos muchas especialidades. Yo creo que la profesionalización debe de ser el punto número 1 o de los primordiales que debamos de tener, sobre todo en estos momentos donde después de estas realidades que hemos y estamos viviendo en cuestión sanitaria, tenemos que apostarle más a la profesionalización, maximizar la eficiencia de nuestras operaciones, hacer más con menos, tiene que ser de todos los días, privilegiar la salud y sobre todo el bienestar de nuestros colaboradores, porque son la base para el crecimiento de nuestras empresas, para el sostenimiento de nuestras empresas, y tenemos que innovar. Si no hay innovación, si no hay profesionalización, si no maximizamos nuestros esfuerzos, si no vemos por nuestra gente, por nuestros empleados, por nuestros compañeros, pues difícilmente podamos tener un mejor año, un próspero año. Muy Gracias. Bien, eso es muy importante. Una empresa que cuida a su gente sale adelante definitivamente. Gracias, Manuel. Isaí, tu conclusión, por favor. Gracias, Mariano. Pues mi conclusión, coincido con muchos puntos de vista de mis colegas, de mis compañeros. No existe una logística perfecta. Tampoco va a existir una selección de proveedores, una selección perfecta, ni un ABC de cómo llevar un crecimiento sostenido de una empresa. Debemos de estar atentos a todo nuestro alrededor, debemos de ser flexibles, invertir en innovación, en seguridad y sin duda, cuidar de nuestros colaboradores, porque como bien comenta Manuel, es el pilar de nuestro negocio, ¿no? Al final del día, si nosotros nos quedamos sin operadores, ¿cómo hacemos las entregas, ¿no? Y cómo hacemos las entregas sin operadores, pues definitivamente el negocio no se podría sostener, ¿no? Y estar preparados siempre y adaptarnos a todos los cambios que se nos presenten, ¿sí? Porque si no tenemos
esa flexibilidad, muy difícilmente vamos a crecer en cada uno de nuestros sectores. Y esa es mi conclusión. Y como consejo, yo diría que desarrollen, que implementen nuevos socios estratégicos y que no solamente los vean a sus proveedores de transporte, las pymes, como una lista más, ¿sí? ¿No? Sino que los vean como un sector importante, una extensión de ese negocio, que nos cuiden, que nos apapachen, ¿sí? Y que todos podamos tener una buena sinergia de negocio, porque al final del día, vuelvo a repetir, somos una extensión de su proceso logístico y que con mucho gusto atendemos sus necesidades de servicios de carga. Así es, pues adaptación a los nuevos tiempos. Gracias, Isaí, muy buenas tardes. De la misma manera, querida Paulina, tus conclusiones y algún consejo, por favor. Gracias. Pues para terminar, digo, yo quisiera comentar sobre una figura muy interesante que nosotros estamos explorando. Por ejemplo, nosotros somos una pyme y ahorita hablamos justo de la profesionalización, tenemos que capacitar a nuestros operadores, cuidarlos para que no se vayan, etcétera, dar servicio al cliente, pero los robos, pero no. Y a veces como pymes no nos damos abasto, nosotros no podemos tener un área de seguridad, no podemos tener un área de capacitación, no podemos tener un área de etcétera, ¿no? Entonces una figura muy importante e interesante que no nada más aplica para el transporte, que yo creo que puede aplicar y funciona para otros sectores, son las empresas integradoras. Nosotros, por ejemplo, como pyme, incluso es complicado que podamos tener un patio de encierro para las unidades. Es complicado. Y muchas veces los clientes, uno de los requerimientos básicos que nos piden es venir a ver dónde encerramos las unidades. Esta figura de la integradora es cuando varias empresas, personas físicas, personas morales se unen, tal cual, se integran, hacen una empresa que genera servicios para sus integrantes. Hablando del transporte, por ejemplo, desde una pensión que podamos compartir entre varias empresas de transporte, servicio de monitoreo, por ejemplo, que se pueda compartir. Una pyme es complicada que tenga su propia área de monitoreo, entonces esta empresa integradora puede ofrecer este servicio de monitoreo a todos los integrantes de la empresa, el consumo de diésel, el autoconsumo, que también insisto, una pyme es complicado que tengamos nuestro tanque de autoconsumo de diésel, entonces crear esta empresa para que cada uno de los integrantes pueda venir a cargar diésel, y así estamos viendo hasta servicios de capacitación para los operadores, que es súper importante. Entonces yo creo que este sería una figura muy interesante que, insisto, no nada más aplica para las empresas de transporte, lo podemos trasladar a otros sectores para que entre pymes nos apoyemos y podamos cumplir con todos estos requerimientos de profesionalización y de tecnología, que cada vez ya no podemos quedarnos atrás, ¿no? No podemos quedarnos en el Excel para registrar nuestros viajes y nuestra cobranza, empezando por ahí. Entonces yo sí quería dejar este tip, espero funcione y les funcione a la gente que nos está escuchando. Por supuesto que sí, Paulina. Cualquier recomendación, cualquier opinión de ustedes es importante y válida. ¿Hay competencia? Definitivamente sí, pero si se pueden apoyar, yo creo que podemos salir adelante como país. Muchísimas gracias, Paulina. De la misma manera, Shiz, tus conclusiones y alguna recomendación, por favor. Gracias, Mariano. Pues mi recomendación es que todas las empresas logísticas tienen que invertir mucho tiempo y mucho dinero en tecnología, innovación, implementar nuevas plataformas para agilizar lo que es ruteo, monitoreo, todas esas cosas. Y al lado de sellers, mi recomendación es enfocar lo que es experiencia y aprender con el impacto de Amazon, que hoy en día el mundo quiere su producto rápido, conveniencia es la palabra, experiencia es que gente quiere pagar. Entonces, enfocar en esas cosas y crear nuevos y un producto con buena historia. Muy bien, pues muchísimas gracias. Yo quiero aprovechar este momento precisamente para agradecerle a los cuatro su participación, su tiempo. Precisamente son personas muy ocupadas, pero gracias por haber participado con nosotros. Muchísimas gracias a Shiz Punch, él es CEO de Pickup México. Muchísimas gracias a Shiz, un fuerte abrazo para ti. Gracias también a Paulina Muñoz, directora administrativa de Transportes Mumor. Muchísimas gracias, Paulina, también por tu tiempo y por tus recomendaciones. De la misma manera, gracias a Isaí Pérez,
director general de Baltons Group. Gracias, Isaí, también por haber platicado con nosotros. Y también a Manuel Sotelo, él es vicepresidente de la región norte de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, Canacar. Gracias a los cuatro. Muy buenas tardes a todos. Gracias. Gracias. Gracias por haber estado en The American Express Business Class Webinar Series by Forbes Latinoamérica. Mi nombre es Mariano Riva Palacio. Gracias por tu atención. Nos vemos en un próximo webinar. Buenas tardes a todos.